después de un tiempo de pasar con los gentiles, mire bien, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos? Mire, hay una polémica, no me voy a meter en teología ahí, solamente quiero decirles que acuérdense que todos eran judíos convertidos al cristianismo. Entonces, había un grupo que decía, si tú te querés hacer seguidor de Jesús, mira bien, poneme atención, lo primero que tenés que hacer es circuncidarte como judío y después creer en Cristo. Es decir, creer en Cristo y circuncidarse, las dos cosas a la vez. Y usted sabe que eso no puede ser. ¿Por qué? La salvación no es por obras, sino que es por fe. Entonces, la salvación que predica Pablo, la salvación que predica Pedro es fe sin obras. Ahora, pedirle la circuncisión ya era añadirle obras a la salvación. Y escuche bien, hermano, desde el momento que usted comienza a escuchar en una iglesia, en cualquier enseñanza, es que mire, si usted pierde la salvación porque usted anda en pecado, usted ya sabe que las cosas ahí andan mal. ¿Por qué? Porque una vez que usted cree en Cristo, hermanos míos, su salvación está tan segura como el hecho de que el Señor lo ha conocido y lo va a glorificar una vez que usted se muera. Usted media vez se muere, usted va con Cristo. Media vez se arrepiente, cree en Jesús, usted está en Cristo. Ahora, estos querían irles a hacer la circuncisión, ¿verdad? Y estaban enojados. ¿Por qué? Porque eran bien religiosos. Entonces, este grupo era de los que pensaban que hay que creer en Cristo, pero también hay que hacer obras de la ley. O sea, hay que hacer algunas obras de la ley, no hay que olvidarse de la ley. Pero Pablo no enseña eso. Pablo enseña, hermano, que la ley nos salva y que la ley solamente es un espejo para vernos nuestros pecados y convertirnos. Ahora, vea lo que sucede. Una vez que los de la circuncisión le piden explicaciones, mire lo que le preguntan en el versículo 3. Mire las preguntas que le hacen, preguntas absurdas, hermano. Mire lo que le dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, ¿por qué están enojados? Porque Pedro ha estado un tiempo con gentiles y ha estado sentado, porque ellos no saben bien lo que ha pasado. Pero ¿qué es lo que sucede? Le están reclamando que por qué come con los gentiles, imagínense. En lugar de decirle, mira, ¿cómo fue el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la obra? No, hermano, mire, ese es el pleito de la gente que no hace nada en las iglesias. Que vienen y dicen, mire, nunca están, nunca aportan, nunca apoyan, pero siempre están criticando. En lugar de decir, mire, esta es la obra que el Espíritu Santo está haciendo aquí. Pero eso no lo hallamos. ¿Por qué? Lo que más le falta a la iglesia es madurez. Y mire, ay hermano, yo le contara lo que me han hecho. Terribles cosas. Terribles. Allá yo tenía mi hermana, que Dios me dio el privilegio de ser su pastor al final. Hermano, 4 años despedazándome, hermano. Haciéndome picadillo, así. No entraba a los cultos, solo hablaba cosas malas mías. Media vez llegaba, mire, ella llegaba a servir porque no se congregaba. Era bien malandrina la señora, ¿va? Porque entonces yo que llegaba a la iglesia me parqueaba y ella siempre en la esquina, enfrente de las puertas, pero nunca entraba usted. Y con la mentira que estaba en el ministerio de seguridad, entonces ella no, y con una señora grande, morena. Entonces toda la vida, pastor, fíjese que la hermana fulana dice que usted tal cosa. Si solo de gay no me trató, fíjese, de ahí me trató de ladrón, me trató de sinvergüenza, no me respetó. A los 4 años se dio un problema en el ministerio. Yo creo que de gay también me trató, pero como yo soy, me agacho revira contra. Entonces, usted me tira a mí, mire, ay, usted tíreme lo que quiera, tíreme a mí, todo me resbala. Más que soy pelón, aquí todo se resbala, hermano. Aquí no hay nada que se detenga. Pero ¿cuál es el problema? Mire, nos sentamos y fue una reunión de ministerio. Y ahí ella sacó la espina. Mire, pastor, mire, hermano, me dijo, no me decía pastor, a mí no me, sí me dice pastor, hermano, no, me es irrelevante. Pero me dice, mire, hermano, usted ha andado diciendo de mí que yo soy la amante del hermano fulano de tal, Barbeleche. Yo nunca he dicho nada suyo usted. Yo ni sé que cree usted que yo ando con una camarita viendo con quién usted duerme. Pero es que dicen los hermanos que usted habló. ¿Usted me lo preguntó a mí alguna vez? ¿Usted me lo dijo a mí en alguna ocasión? No, ¿verdad? Entonces, ¿yo alguna vez la he confrontado por eso? No, entonces,
Ay, pastor, disculpe, 4 años hablando, despepitándome, haciéndome pedazos, para darse cuenta que todo era un chambre. Y así hay gente inmadura. Desde ese momento comenzó a entrar a la iglesia, a oír los sermones. Y claro, pasó una época dura ella, bien dura, porque se le falleció un hijo de ella. Y ahí estuvimos en la vela, el funeral, y le quisimos tanto al muchacho, al hijo de ella, que le pusimos el nombre de él a un ministerio de la iglesia, ¿verdad? Que es el ministerio que le da comida a los niños todos los domingos. Pero yo digo, ¿cuántas personas están resentidas, rencorosas, y uno nada les ha hecho? Pero ¿cuál es el punto? No ven la obra del Espíritu Santo, no quieren ver la obra de Dios. Ellos quieren pelear su propia batalla. No, decinos por qué te sentaste con ellos. Decinos, o sea, ¿por qué? Porque ellos son pecadores, son adoradores de otros dioses, y vos no te puedes sentar con esa gente. Entonces, esta es la posición cerrada de gente que solo mira lo de adentro, que no le importa el mover del Espíritu, que no le importa la predicación de la palabra, que no le importa lo espiritual, sino que solo se preocupan por intereses religiosos, hipócritas, que nada le abonan a la salvación de las personas. Ahora viene la respuesta. Y esto es lo que yo les decía del detalle. El verso 4 y 5 dice que Pedro explicó a detalle, punto por punto, dice en griego. Mira el 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Entonces ahí describe primero la parte del lienzo. Un lienzo, fíjese que la palabra en el texto griego, la palabra lienzo quiere decir, hermano, un gran pliego. Eso grandísimo era. Diga conmigo, grande. Diga conmigo, grandísimo. Dice o sea, en el griego dice que desde el cielo, hermano, hasta descendía por las 4 puntas. Las 4 puntas representan los 4 puntos cardinales. Y en la mentalidad judía, cuando usted ve los 4 puntos cardinales, quiere decir todo el mundo. Diga conmigo, todo el mundo. Tiene un lienzo grande y tiene 4 puntas, que significa todo el mundo. Los 4 puntos cardinales. Pero eso ya Pedro. Pero el Pedro tenía hambre, ya conmigo tenía hambre. Entonces Dios le habló por comida. O sea, y esto es algo que yo quiero que usted vea. Dios siempre nos va a hablar a nosotros por nuestra religiosidad. Porque mire, hermano, cuando usted se le mete una necedad, cuando usted se le mete una cerrazón, que no quiere ir al culto, que no quiere servir, Dios siempre le va a hablar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Somos tan religiosos, somos tan arraigados, que a veces nos quedamos con la visión, nos quedamos con el llamado de Dios que nos dijo, cambia esto. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Nos rebelamos. Mire, más claro no le podía hablar Dios. ¿Por qué? Comenzó a enseñarles en ese lienzo. Mire lo que apareció en el lienzo, vea del 6 al 10. Esa es la visión contada en primera persona. Diga conmigo, primera persona. O sea, quiere decir que a él no le contaron, él lo vio con sus propios ojos, él vio su propia visión. Está en primera persona en el texto griego, y lo que quiere representar es que con sus propios ojos, en ese lugar, él es testigo de los hechos. Mire lo que dice el versículo 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Entonces, todos los cuadrúpedos caminaban lógicamente en 4 patas. Ahí estaban ubicados, ¿verdad?, las fieras, los reptiles y las aves del cielo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los judíos, diga conmigo, kosher. Mire, desde que usted se sube en el avión de España para aterrizar en el aeropuerto internacional David Ben Gurion, que es el aeropuerto de Israel, a usted en la comida le ofrecen, ¿quiere comida kosher? ¿Quiere comida kosher? ¿Qué significa kosher? Diga conmigo, lo permitido, lo autorizado.
Entonces, el judío no come leche con carne junta. Es decir, una hamburguesa no se la come así. Les es prohibido mezclar. No pueden comer cerdo, no comen otro tipo de animales. Por ejemplo, ellos, hermanos, tienen unas limitantes. Por ejemplo, les voy a decir algo que a mí, yo comer en el desayuno pescado, no, hermano. Así se lo digo. Fíjese que ya cuando usted pasa 10 días allá en Israel y usted ya busca los frijoles, ¿va? Y yo, mire, terrible, porque yo ya decía, no, ya pescado en el desayuno, no, Señor, ya no soporto esto, y verduras, hermano, y yo queriendo comerme, ¿verdad? Unos frijoles bien refritos, con un huevito, ¿va? Y con unas tortillas y un quesito, nada, hermano, queso de cabra, horrible, ¿verdad? Carne, no hay carne de vaca, sino que carne de cabro, hermano. Es un castigo, hermano. ¿Ya ha probado la carne de peligüey? Pues así es de tufosa esa carne que comen esos judíos. Pero mire, lo que voy es que el último día que estábamos, mire, estaba así, vea, la gran vasija de frijoles, ¿va? Licuado. Y los hermanas bien contentas, agarrando frijolitos y se lo echaban al huevito y lo echaban a las verduras. Hermano, y cuando comienzan a comer, no, era chocolate líquido. Y las señoras no sabían. Y ellos creían que eran frijoles licuados, hermano. Si no hay frijoles en Israel, ¿ah? Hay legumbres, hay otras cosas. Pero, ¿cuál es el punto? Los judíos tienen un código de alimentación. Y fíjese que Dios lo permitió en Levítico. Eso usted lo puede leer en Levítico 11. Lo puede leer en Levítico en otros textos. Dios lo permitió porque Dios estaba cuidando su salud, ¿verdad? Hasta este día, el cuche, hermano, el cuche es medio mundano, ¿va? O sea, si es criado en granja es bueno, ¿va? Pero el más rico es el cuche de monte, ¿va? El que come de todo, ¿va? Entonces, allá en España también le ofrecen a uno, este jamón es jamón de cerdo criado allá con las manzanas de las montañas de España, que no sé qué. Mira, eso no se compara al cuche indio que nosotros tenemos. Ese cuche come de todo. Y mira, y la carne es riquísima. Si lo único que si tiene un parásito, ya te fregaste, ahí ya te moriste. Vaya, pero Dios preservó su salud. ¿Cuál era la relación que tenía este lienzo con los animales? Cuadrúpedos y aves. Diga conmigo, cuadrúpedos y aves. Estaban mezclados, ponga atención, estaban mezcladas las comidas puras y las comidas inmundas. Eso es lo que sorprendió a Pedro. ¿Por qué? Póngame atención. No es que le estaba diciendo, mira Pedro, oíme, porque al principio usted dice, y esta visión, porque usted dice, no hombre, si, por ejemplo, a mí el doctor Enoch, cada vez que vamos a comer algo y que está bueno, mate y come, me dice. Mate y come, me dice, ¿por qué? Pues mate y come quiere decir que vamos a comer hasta el cansancio, ¿va? Ajá. Pero en este texto, mate y come no es eso. Vea lo que dice el versículo número 7. Mire la voz, no quiere mencionar que es Dios el que le dijo, que respeta el nombre de Dios. Ahora, la voz le dice, y oí una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. O sea, hey Pedro, ya dejate de cosas de la ley, que vos estás discriminando cuadrúpedos con aves, aquí todo está permitido. ¿Por qué? Mire lo que dice el 8, mire lo que dice el 8. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. ¿Qué le está diciendo a Dios? Le está diciendo, yo me he cuidado de comer las cosas kosher, las cosas permitidas, y vos querés que yo come las cosas no permitidas. Pero mire, aquí es donde le aclara en el verso 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahí está la clave. En otras palabras, Dios nos da la visión, pero también Dios nos da la experiencia. Diga conmigo, visión y experiencia. Es decir, aquí Dios está quitándole a Pedro la religiosidad hipócrita. ¿Por qué? Porque los judíos veían a los gentiles con desagrado. Y lo que está hablándole no es de comida, sino que los animales representan los seres humanos con los quienes no queremos meternos, a quienes discriminamos, con quienes no nos metemos.
Los animales no permitidos. A veces, hermanos, somos así de religiosos. Vemos a una persona, la condenamos por su vida antigua, la condenamos por sus actitudes. A veces somos así con personas, pero a veces somos así también con religiones. Y decimos, es que los adventistas, es que todo el católico está condenado al infierno. Cálmate, men. Y somos tan religiosos que creemos que solo nosotros somos los mejores. Pedrito, te quiero decir algo. Cambia esa mentalidad religiosa. Mire, hay un montón de gente religiosa en las iglesias. Que, pastor, mire, que yo, fíjese que a mí me dijeron en la iglesia católica, yo les dije que estaban perdidos. Cállate, no digas nada. ¿Por qué no te les acercas, te haces amigo de ellos y cuando tengas la oportunidad les hablas del evangelio? Pero hay personas que desde de entradita ya van como condenando, ya van mandando a la gente al infierno. Eso no se debe de hacer, porque entonces estamos en la mentalidad de los de Jerusalén. ¿Y qué es lo que piensan los de Jerusalén? Que solo los judíos se van a salvar, que se conviertan al cristianismo. Pero ¿qué dice Dios? Que se va a salvar judío o gentil mientras siempre confiesen que Cristo es el Señor de sus vidas. No importa que seas gentil o judío, si te arrepentís de tus pecados vas a venir a la salvación y la vida eterna. Tenés que entender y ser abierto, no te cerres. Yo tengo amigas, no son amigas mías, porque si no quiero que me regañe mi esposa. La hermana Paqui es pastor, diaconisa de iglesias luteranas. Tengo amigos de Asambleas de Dios, tengo amigos calvinistas. Y nosotros no andamos peleando. No andamos peleando. Y todavía bromeamos y decimos, mire, y ahí es que yo todavía les digo, miren, si ustedes no quieren a nadie en su iglesia, aquí mándenmelo a mí. Los del Taber, aquí recibimos cualquier persona. Porque nosotros no le andamos poniendo requisito a la gente. Nosotros no le andamos diciendo a las personas, mire, es que usted tiene que primero bautizarse, tiene que hacer. Y mire, esa religiosidad es la que no permite que la gente cambie. Por ejemplo, yo les digo, esto lo digo con libertad. La libertad por la autoridad que Dios me ha conferido aquí. A mí me manda, por lo menos las confesiones de fe, a que yo tengo que casar solamente gente bautizada en la iglesia evangélica. Pero de repente, hermano, la señora a la pura fuerza ha convencido al marido, que el marido es un gran pícaro. Y entonces le dice, mira fulano, nos vamos a casar por la iglesia. Sí. ¿Ya recibiste a Cristo? Sí. Pero entonces me voy a tener que bautizar porque entonces el pastor no me va a casar. Y fíjate que yo muchas veces les he dicho, mire, le digo yo, no se bautice. ¿Por qué? Y así los casa, pastor, así los caso. ¿Sabe por qué? Porque prefiero a casarlos. Prefiero que ordenen su vida. Les damos el matrimonio civil, les damos el matrimonio religioso para ordenar sus vidas y que después se bautice, hermano. Si no se bautiza, por lo menos no lo va a hacer hipócritamente, pero que venga hipócritamente solo a meterse al agua por quedarle bien a la mujer, eso no lo voy a permitir. Pero también me ha pasado que servidores de la iglesia me dicen, pastor, es que yo no estoy casado con mi pareja. Mire, le voy a decir una cosa, hermano, y se lo digo a todos los que están sirviendo y que no están casados. O sea, cásense, hermanos. O sea, a mí me da mucho gusto cuando, por ejemplo, se acerca una hermana y me dice, pastor, ya me divorcié, me casé, porque tenía de vivir con su pareja ya 10 años. Entonces, y el divorcio no le había salido. Entonces, ella me dice, pastor, mire, y luchaba y se sentía mal, porque dice que cuando yo predicaba y predicaba así como condenando, ella se sentía culpable porque estaba en fornicación. Y que mucha gente le había dicho de que ese matrimonio no vale. Mire, hermana, le digo yo, cásese. Se casó. O sea, se divorció y entró ya en otra dimensión. Pero ¿cuál es el punto? Nos cerramos mucho. Somos muy cerrados. Y a veces tenemos en la mente lo inmundo, y esto lo condeno, y esto no lo quiero porque esto no es aceptable para Dios. Y quizás Dios sí lo acepta. Y usted lo condena. Pero ¿cuál es el punto?
Dios le va a hablar a Pedro a través de ese lienzo. ¿Y por qué les dije en las palabras? ¿Por qué les dije un lienzo de 4 esquinas y largo y grande? ¿Sabe por qué? Porque representa la iglesia y representa la gracia de Dios, hermano. Escúcheme bien. En la iglesia cabe todo el mundo siempre y cuando quiera venir a un cambio verdadero de vida, hermano. O sea, usted homosexual, usted una persona que está viviendo con 2 mujeres, usted una persona que está viviendo en el vicio, venga. ¿Por qué? Porque el lienzo es grande. Tal vez usted es un reptil, pero no lo vamos a ver de menos, ni lo vamos a condenar. ¿Por qué? Porque el lienzo es grande y cabe todo el mundo que quiera arrepentirse y venir a los pies de Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Que el homosexual se arrepienta de sus pecados y cambie. Y que deje de llevar su vida liberal. Que aquel que está viviendo en fornicación se case. Que ordene su vida. Ese es nuestro objetivo. Pero ¿cuál es el punto? Si nosotros nos cerramos y decimos, no, este no, porque este es no permitido, este es no kosher, entonces lo estamos condenando y lo estamos separando y lo estamos sacando de nuestra comunidad. Y eso no puede ser. Entonces, mire cómo el texto bíblico va a trabajar el tema del Espíritu Santo. Ya conmigo, Espíritu Santo. Este es el personaje principal. Mire el versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, primero le quita la religiosidad. O sea, Dios le habla y le dice: Pedrito, sé libre de esa dureza que vos no querés entender, que yo puedo salvar al que yo quiera, que yo puedo salvar al más pecador, que yo puedo salvar al más adúltero, que yo puedo salvar al peor de todos los pecadores. Entonces, ¿por qué? Porque el texto es enfático. El texto dice: lo que Dios limpió, no lo llamas tú común. ¿Por qué? Porque si Cristo, póngame atención en esto, si Cristo ya vino a la vida de esa persona, oíme bien lo que te voy a decir, una gota de la sangre de Cristo es tan poderosa que es capaz de borrar todos los pecados de esa persona. Entonces no le estás diciendo inmundo, no le estás diciendo pecador al que Dios ya perdonó. Si Dios ya lo perdonó, dale chance que entre. Que entre. Pero ¿cuál es el punto? El poder de la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y por lo tanto, el que le está dando entrada es Dios. Pero muchas veces nosotros somos obstáculos. Y mire lo que dice el versículo 10. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. O sea, por 3 veces se lo repitió para que le quedara claro lo que tenía que hacer. Entonces, ahora viene la situación de la visita, ya cuando va a la casa de Cornelio. Mire el versículo número 11. Cuando ya Dios le había hablado al corazón, le había hablado a su mente, le había hablado en esa visión, entonces, para prepararlo, le mandó unas personas para que lo llevaran donde los gentiles. Pero ya él, sabiendo que lo de los animales, cuadrúpedos y aves, representaba no comida, sino que personas, él ya va pensando y dice: ahora ya entiendo, me están llevando donde los gentiles, y lo que esta visión significa es que yo no tengo que poner reparos, yo no tengo por qué poner obstáculos, sino que tengo que obedecer al Espíritu. Y mire lo que dice el versículo 12: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Mire, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Ahí hay 2 cosas esenciales. Primero, diga conmigo: sin dudar. La palabra diacrino en griego quiere decir no hacer separación. Él no hizo distingo. Dijo: me voy con esto porque ya Dios me habló a mi corazón, ya Dios me habló a mi mente, entonces voy a seguirles y voy a ir a donde ellos me digan, porque el Espíritu Santo es el que está moviendo todas las cosas, hermano. El Espíritu Santo es el que está moviendo todo. Él no está haciendo nada, él solo está recibiendo instrucciones de Dios. Entonces, la palabra quiere decir que no le puso ninguna discriminación, no hizo separación, sino que se fue con ellos, con los gentiles. Y fueron a la casa de un varón. Entró en la casa. Ahí
les está aclarando lo que ellos le venían diciendo. Mira, es que vos comiste con uno, y aquí prácticamente les está diciendo que sí, ¿verdad? Porque dice que fueron en casa de un varón, dice el verso 12, el final, ¿verdad? ¿Por qué lleva 6? 6 más 1 son 7. O sea, 6 hermanos más Pedro son 7. 7 es el número testimonial para esta acción. Porque lo que quiere hacer Pedro es que los 6 están siendo testigos de lo que el Espíritu Santo va a hacer con los gentiles, ¿verdad? Ahora, vea lo que pasa ahí. Veamos 13 y 14. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso fue lo que le habló a Cornelio el Espíritu Santo. Dios le habló a través del ángel. Le dijo: mira, anda, trae a Pedro para que pueda venir a hablarte de la palabra. Ahora cerramos. Verso 15 al 17 está ya la presencia del Espíritu Santo haciendo la obra como Él quiere. Mira el 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, o sea, inmediatamente Él dio su discurso, porque eso es lo que dice el capítulo anterior. Mire cómo es Dios. Primero le puso la visión, después le puso una palabra. ¿Cuál es la palabra que le puso? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Mire lo que, vuélvalo a repetir. Mire, ahí en el verso 9, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Común es inmundo, no lo llames tú inmundo. O sea, esa palabra, o sea, le dio la visión, le dio una palabra, y Pedro está listo para ir a conocer a los gentiles. Y cuando él les dio el discurso, vino el Espíritu Santo. Y mire lo que hizo. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Mire, ¿qué quiere decir eso? Que lo mismo que pasó en Jerusalén, pasó con los que estaban en el grupo de los gentiles en Cesarea. El mismo Pentecostés de Jerusalén le pasó a los gentiles. Y muchas veces nosotros decimos: ¿y cómo va a experimentar un cambio? Ay, deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Ay, deja que el Espíritu Santo actúe. Pero ¿cuál es el problema? Nos ponemos duros, resistimos. Ya Dios nos dijo: anda a evangelizar, y no queremos ir. Ya Dios nos dijo: tenés que ordenar esta parte de tu vida, y no queremos. Nos quedamos con la visión, nos quedamos con la palabra, pero sin la acción. Y por eso, hermano, hoy en día la iglesia está pasando problemas, porque hoy en día hay una cantidad de congregaciones, de gente que solo ve visiones, de gente que solo oye palabra, pero no actúa. Y por eso hemos perdido la fuerza, por eso hemos perdido la presencia, porque en la medida que somos una iglesia solamente llena de conocimiento, pero sin acción, somos rebeldes para con Dios. Hermanos, mire, Dios me puso a mí a estudiar el seminario de teología. Yo de rebelde me salí del seminario, porque yo creía que yo era una gran cosa. Y yo le caía mal, le sigo cayendo mal a varias gente. Pero ¿cuál es el problema? Yo llegaba con mi saco y mi café, y fíjate que todos se acuerdan de mí. Y dice: es que vos eras bien altanero, bien soberbio. Hermano, Dios trató conmigo, diga conmigo: Dios trató conmigo. 3 años, hermano, que me pisoteó, me pasó por Getsemaní, me machacó, me quebrantó. Y después de 3 años, llegué humillado, hermano, al mismo pupitre donde yo comencé a estudiar teología. Ahí me volví a sentar y Dios me bendijo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando somos obedientes y oímos la voz de Dios, Él nos bendice, hermano. Pero escuche, ya no llegué yo con el orgullo, llegué humildito, porque Dios había tratado conmigo. Pero ¿cuál es el punto? Dios nos da la visión, nos da la palabra, pero nosotros no actuamos. El Espíritu Santo tomó el control de todo y hizo un Pentecostés con los gentiles. Mire lo que dice el versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, el que dijo esas palabras fue Juan el Bautista, pero las dijo a través del Espíritu Santo, porque el Señor se las puso. Por eso
esas palabras, hermanos, son claras, porque mire, cuando usted le pregunta a cuánta gente Jesús bautizó, diga conmigo, en agua, a nadie, diga conmigo, a nadie. Jesús no bautizó a nadie, porque el bautizo de Jesús es en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Ese fue el bautizo que prometió. No era el de Juan el Bautista. El bautizo de Jesús es en el Espíritu Santo. Y mire el 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? La palabra estorbar ahí, impedir, coluo en griego, quiere decir ponerse o detener la obra del Espíritu. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la gente cerrada no permite que progrese la obra. La gente cerrada no permite que progrese la obra de Dios. Ahora, cerramos ahí, el 18. Entonces, mire cómo se convencieron los de la comunidad de Jerusalén. Temporalmente, dijeron como que sí, le creyeron a Pedro, le creyeron, dijeron sí, el Espíritu Santo los tocó en el Pentecostés. 18. Entonces, oídas estas cosas, primero se callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No hay que ser duros, no hay que ser duros. Entonces, ahora les voy a dar teología, un poquito de teología, poquito, y cierro. Las investigaciones nos dicen que al principio, en los orígenes del cristianismo, por lo menos había 4 diferentes tradiciones que se dividían en las comunidades de Pablo, las comunidades de Pedro y las comunidades de Santiago. ¿Sí? Santiago. Hay una más. A estas se le llaman las comunidades del discípulo amado, o sea, las comunidades de Juan. Pero no me voy a meter en las discípulos amados, solamente quiero que sepan de las 3. Diga conmigo, Pedro, Santiago y Pablo. Vaya, pongámoslo en orden. Vamos a poner primero a Santiago. Diga conmigo Santiago, Pedro y Pablo. Hagámoslo en orden. Santiago, Pedro y Pablo. Va a poner, ¿qué es lo que quiero mostrar? Que Pedro está en el centro. Diga conmigo, Pedro está en el centro. ¿Por qué? En el principio del cristianismo, en orígenes del cristianismo, hay una comunidad bien religiosa judía. ¿Quién dirige la comunidad de Jerusalén? Diga conmigo, Santiago, hermano de Jesús. Y este Santiago no le fue sencillo. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque nunca creyó en Jesús hasta que Jesús murió y resucitó. Dice Pablo que se le apareció y Santiago vino al cristianismo. Pero Santiago no era creyente. Entonces, cuando ya Jesús murió y resucitó, él se quedó a cargo de la comunidad de Jerusalén. Pero los de Jerusalén eran cerrados religiosos que querían poner el judaísmo y el cristianismo a la par. Estaban los de Pedro, que eran el puente. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Es un puente entre gentiles y judíos. Y están los de Pablo. Los de Pablo son los que no piden circuncisión, ni ley, ni nada. Entonces les voy a enseñar las 2 teologías. Le voy a enseñar la teología de Pablo y después le voy a enseñar la teología de Santiago. Primero la teología de Pablo. Veámoslo rápido. Gálatas 3, 28. Ahí está la teología de Pablo. Es un resumen. Gálatas 3, 28. Mire lo que dice. Ahí está la postura de Pablo con respecto a la unión de los pueblos. Ya no hay diferencia entre nosotros, ya no hay barreras entre nosotros. Mire lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, no hay barreras, diga conmigo, no hay barreras. Para Pablo, hermano, las comunidades tienen que ser libres. No hay diferencia entre judío, griego, gentil, todos son comprados con la sangre de Cristo. Ojo, pero Santiago hermanito de Jesús, era cosa seria. Entonces ahí veamos en Gálatas, ahí mismo, ahí se va a dar un incidente. Vaya,
Dice Pablo, contando su biografía, contando lo que él había experimentado, que cuando él recibió el evangelio de Jesucristo, él no se fue a aprender de ningún maestro ni ningún apóstol, sino que es Jesús el que le enseñó todo a él. Pero dice que buscando respuestas se fue a meter a Jerusalén. Y veamos aquí, ¿quién es el que mandaba en Jerusalén? El que mandaba en Jerusalén es Santiago, hermanito de Jesús, hermanastro. Este es el que tenía ahí la fuerza, el poder, y este era de los que apoyaban el judaísmo con el cristianismo. Mire lo que dice Gálatas 1, verso 15. Mire, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces él aprendió el evangelio en Arabia, ¿verdad? Con una experiencia con Jesucristo mismo, que le habló a él, le enseñó el evangelio. Nosotros pensamos que en Arabia él tuvo que haber tenido pues una experiencia también de conocimiento educativa, pero bueno, ese es otro tema. 18, lea. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano. Así suavecito. Primero dice que el que estaba allí en Jerusalén era Jacobo, hermano del Señor, o Santiago. Acuérdense que el nombre es lo mismo. Jacobo y Santiago es lo mismo. Entonces, por un lado tenemos a Jacobo, Santiago, Pedro, Pablo. Pablo dice que todo el grupo es uno. No hay barreras ni separaciones. Pero ¿qué dice Santiago o Jacobo, como usted le quiere llamar? Aquí vamos a encontrar un texto revelador. Capítulo 2 de Gálatas, verso 11. 2:11. Cuando Pedro vio a Santiago, se comenzó a comportar como que era judío y ya no comía con los gentiles. Y eso Pablo lo hizo confrontar a Pedro y le dijo: Pedro, ¿por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué? Porque Santiago era del pensamiento que había que requerirle al pueblo, a los que se convertían al cristianismo, que tenían que circuncidarse, tenían que pasar por el judaísmo. Los cerrados, los que están en medio y los que están abiertos. Veamos lo que dice. Mira cómo te imaginas vos a Pablo peleando con Pedro. Pues imagínate, hey Pedro, mira que vos aquí. Y dice que le pegó una gran levantada, hermano. No crea que se pelearon así de barato. Pablo era bélico, como era enano. Era enano, hermano. Era enano, pero con garbo. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, mire, ¿de parte de quién? De Jacobo o Santiago, hermano de quién? De Jesús. Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mire que este Pedro va miedoso. Ay, yo no quiero que el hermano de Jesús vea que yo me meto con los gentiles. Ay, pero ¿te imaginas a Pedro, hermano, haciendo eso? Si es que uno le da risa, pero es cierto. Y mira el 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía ¿de quién? De ellos. Qué terrible, hermano. Imagínese lo que puede hacer uno. Uno puede contaminar a un grupo. Solo Santiaguito hizo que aquellos que ya se estaban metiendo con los gentiles, ya aquí, ay no, vengámonos aquí, somos de esta mara, de nuevas ideas, de arena, lo que sea. Entonces, aquí venite, aquí están lo que... No, hombre, hermano, ¿sabe cuál es el problema? En la iglesia están los 3 grupos. Los que son cerrados, los que son puente y los que son abiertos. ¿Es usted como Santiago? ¿Es usted como Pedro, que pone puentes de comunicación y se mete con los radicales y los libres? Porque ojo, aquí están los de Pablo. Entonces,
Cuando a usted le dicen la iglesia primitiva, todo el mundo como que es una sola iglesia. No, señores, habían divisiones. Desde los que decían que había que circuncidar, los que estaban como a media agua y los que estaban en la gracia de Pablo, que dicen solo es necesario la fe en Cristo, más nada, menos nada. ¿De quiénes son ustedes? Son de los que se ponen a condenar a Pedro y le dicen: ¿por qué comes con los gentiles? ¿Por qué que va? Mira, ¿por qué estás sirviendo? ¿Por qué es que mira vos? Y religiosos, pues. Aquí las cosas se han hecho siempre así, no puedo cambiar. Cerrado, va. Y están los que son como Pedro, va, que llevan y traen. Y están los de Pablo, que tienen la fe puesta en Cristo, libres, abiertos. Pastor, mire, hemos ido a una iglesia, hemos ido a este lugar, encontramos a una persona que es católica y nos dijo tal cosa, nos ofendió, pero nosotros no dijimos nada. Está bien, el amor de Dios. Mire que ahí un adventista me dijo tal cosa, pero yo sé que, o sea, tengo fe en Cristo y a mí nadie me va a mover de mi fundamento. Así es como debemos de hacer. No meterse a la antigüedad del judaísmo, sino que meterse a la fe en Cristo con un fundamento estable, que nadie te haga moverte de ese lugar donde Dios te ha puesto, que es la gracia de Jesús y la fe puesta en Cristo nuestro Salvador. No estemos como los judíos cerrados, abrámonos como Pablo y hagámosle que toda la gente que tenga necesidad de venir al evangelio, las puertas están abiertas, siempre y cuando se arrepientan y vengan a Cristo como Salvador personal. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor. Padre, gracias por darnos esta instrucción maravillosa. Si en esta noche hay alguna persona que quiera recibir a Cristo como Salvador personal, hoy es el día.